bueno que estás aquí. Mi nombre es Abdías Bañuelos y junto con mi esposa dirigimos esta congregación de manera pastoral, aunque siempre estamos en manos de Dios. Y saben, antes de que yo sirviera a Dios a tiempo completo, era cristiano, pero trabajaba en una tintorería. En esa tintorería yo aprendí a planchar la ropa, me gustaba planchar los pantalones y las camisas. Y ahí fue donde mi esposa me conoció. Cuando se enteró que yo lavaba y planchaba, me agarró luego, me explico, de aquí soy, ¿no? Pero lo que es interesante es que desde ese momento se me quedó la mala costumbre de mirar siempre el planchado de las personas. Y a veces hay gente con la que estoy platicando que tiene en sus pantalones doble raya, y aunque yo quiero platicar con él, estoy así, mire. No puedo dejar de estar mirando, o en sus camisas aquí, mal planchadas, y yo no puedo dejar de estarlas mirando así la camisa con mal planchada. Y es un mal hábito que se me quedó. Y estaba la semana pasada hablando con un amigo que es cirujano plástico. Me decía, lo mismo me pasa. Ando viendo narices chuecas por todos lados, gente que por acá le sobra, le falta, que hay que dar una arregladita. Porque resulta que por haber hecho eso por tanto tiempo, la manera en la que miramos las cosas cambia. Resulta que aunque la gente no lo perciba, no sé si tú eres una persona que corta el cabello, donde quiera que vas estás viendo a la gente como que al pastor ya le hace falta una recortadita, ¿no? Donde quiera, no sé a qué te dedicas, pero por lo que te dedicas, es algo a lo que demanda de tu atención. Por donde quiera que tú vas, lo que quiera que tú haces, donde quiera que platicas, siempre está esa manera en la que se ven las cosas. Y me hace recordar lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 10. Hay una historia que tiene que ver con esto. Es una historia asombrosa. Dice la traducción lenguaje actual: de pronto Pedro sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión y vio que el cielo se abría y que bajaba a tierra como un gran manto colgado de las cuatro patas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Y Pedro oyó la voz del Señor que decía: Pedro, mata y come de estos animales. Y Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que está prohibido. Y Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Y esto ocurrió 3 veces, y luego Dios retiró el manto y subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado y pensando en el significado de la visión. ¿Por qué no tomamos un minuto para orar? Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos permites reunirnos para cantar juntos en tu honor. Nos permites estar juntos para escuchar tu palabra. Bendícenos en esta hora, que sucedan cosas extraordinarias en nuestro corazón y que nuestra vida pueda ser transformada por medio del poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia diga conmigo: amén. ¿Por qué no aplaudimos a Dios esta mañana para comenzar así la enseñanza? El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. Y de hecho, hoy vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si de verdad tú ya estás bien conectado con lo eterno, con lo celestial. Hoy tú tienes que descubrir cómo se llama la predicación. Yo voy a decir la primera parte de la predicación y quiero ver si tú de verdad ya tienes elevado tu espíritu, conectado con lo eterno, si tú en verdad ya sabes de qué se trata todo esto. Y va a ser un pequeño examen, así que yo digo la mitad. Si tú estás calificado, podrás decir la otra mitad de cómo se llama esta conferencia. La conferencia se llama Ojos que no ven. Dense un aplauso, qué bárbaros. La conferencia el día de hoy, ya fuera de WhatsApp, se llama Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque el día de hoy quiero invitarles a meditar en lo que produce la visión que Dios nos da. Qué impresionante es vivir en este mundo basados en una visión. Somos el resultado de la manera en la que concebimos el entorno que nos rodea. Y la Biblia está llena de historias que lograron trascender de lo ordinario a lo extraordinario, de lo común y corriente a lo sobrenatural, y siempre comenzaban las historias con Dios dándoles una visión.
Dios, cuando tiene un plan para alguien, para una persona, para una familia, para una iglesia, para una nación, sus planes los manifiesta a través de una visión. Comienza la historia de Dios con la gente a través de una visión. La visión es como un sueño, un plan, algo que te deja mirar a través de leer algo, a través de enterarte en algo, a veces a través de estar dormido o mientras el predicador habla, te deja mirar los planes que Dios tiene para ti. Y cuando yo recibía una visión de parte de Dios, yo me preguntaba ¿para qué Dios daba una visión? ¿Por qué Dios comenzaba hablándonos del final del propósito de Dios, comenzando con una visión? ¿Por qué Dios, para poder manifestar sus planes, comenzaba dándonos una visión? Y yo creía que el objetivo principal de Dios al darnos una visión era como enterarnos, que pudiéramos descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que pudiéramos verlo como un sueño, como una ilusión o como una meta que logramos alcanzar. Y he entendido, mientras leo pasajes como el que acabamos de leer juntos, me he dado cuenta que el propósito de Dios cuando nos da una visión es que nosotros cambiemos. No es que inmediatamente las cosas cambien. De hecho, muchas veces en la Biblia, justo después que Dios daba una visión, las circunstancias se ponían en todo lo contrario. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: vas a ser padre de multitud de personas, y de manera inmediata él no tenía ningún hijo. Dios le dijo a José a través de un sueño que iba a ser una persona de influencia, de autoridad y de respeto. ¿Y sabe qué sucede de manera inmediata? José empieza a ser perseguido, metido en la cárcel injustamente y vendido como esclavo. Y lo que pasa en lo natural, en la vida de José, es todo lo contrario del sueño y del propósito. Ahora, cuando Dios nos da una visión, las cosas a nuestro alrededor no van a cambiar, porque Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que tú y yo nunca más veamos las cosas de la misma manera. Entonces, cuando Dios nos da una visión, dígalo conmigo fuerte: yo soy el que tengo que cambiar. Dígalo una vez más, por favor: yo tengo que cambiar. Porque saben, el problema que tenemos como seres humanos no es que no sepamos todas las cosas. El problema es cuando no sabemos ni siquiera lo que no sabemos. ¿A qué me refiero? Cuando estamos metidos en un gran problema, estamos metidos en un grave aprieto y ni siquiera sabemos hacer las preguntas correctas. Ni siquiera viene a nuestra mente qué es lo que tenemos que preguntar para salir de esa situación. Es decir, ni siquiera sabemos lo que no sabemos, ni siquiera vemos lo que necesitamos ver. No vemos, perdón que ande así medio revolturo de palabras, pero no vemos lo que no vemos y no sabemos ni siquiera qué es lo que no sabemos. Cuando hay a veces personas que tienen un grave problema en sus vidas y se acercan conmigo a pedir consejo, a pedir ayuda, yo me doy cuenta que en principio el problema se origina porque la manera en la que contemplan ese problema tiene una perspectiva equivocada, o a veces tiene un enfoque muy limitado. Muchas personas se han angustiado tanto por un problema que están enfrentando porque no han tenido la capacidad de ver el panorama amplio. Solamente ven un capítulo en sus vidas, y en medio de ese limitado conocimiento, ni siquiera sabemos qué preguntas son las que tenemos que hacer para que podamos salir de esos problemas. Por eso el propósito principal de Dios cuando nos da la visión es que nosotros podamos cambiar. Cuando era niño tenía una imaginación incontrolable. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes tenían una imaginación gruesa cuando eran pequeños? No sé usted con qué imaginaba, qué soñaba, ¿sabe cuál era mi imaginación cuando era niño? Que de alguna o de otra manera me tocaba salvar el mundo. Y lo divertido estaba siempre en andarme inventando maneras en las que el destino del país o del mundo entero estaba en mis manos, ¿no?
Y era chiquito y estaba jugando con mis carritos y empezaba a imaginarme que llegaban camionetas grandes con tipos trajeados, tocaban la puerta de mi casa, me veían y me decían: niño, el destino del país está en tus manos. Yo decía: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y por ejemplo, en mis fantasías decía: es que no sabemos explicártelo, pero en ese carrito que está el código secreto para que se detengan las bombas nucleares que acaban de ser lanzadas, y tus deditos, las huellas de tus dedos quedaron impregnados ahí, y solo tú puedes salvar el mundo. En mi imaginación volteaba a ver a mi mamá y me despedía diciéndole: mamá, tengo que salvar el mundo más adelante, ¿no? Ahora, lo interesante que pasaba en eso, lo interesante del sueño era cómo me inventaba siempre nuevas maneras en las que, por alguna razón, algún juguete que tenía en mi casa, alguna prenda de ropa que tenía con la que vestía, era la clave para salvar al mundo. Eso cambiaba la perspectiva con la que yo veía las cosas. Probablemente tú te dedicas a tener una tienda pequeña en tu casa. Quizá tú tienes una tienda y la estás atendiendo y va bien con sus altas y sus bajas. ¿Qué sucedería si el dueño de Walmart te visitara un día en la tienda y te mirara en serio a los ojos y te dijera: oye, prepárate porque a partir de enero tú vas a ser el dueño del Walmart que está aquí en la esquina, no tengo quien lo cuide para mí, y tú vas a ser el próximo dueño de ese Walmart? Yo te aseguro que la manera en la que tú verías ese Walmart cambiaría. Si tú supieras que vas a ser el próximo dueño de ese Walmart. Y yo creo que esa visión, ese sueño, te empezaría a dar las preguntas adecuadas. Porque muchas veces el problema que tenemos cuando estamos en circunstancias difíciles o cuando tenemos retos que enfrentar es que no hacemos las preguntas adecuadas. Y para poder tener las respuestas adecuadas, necesitamos hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿cuál es la típica pregunta que hacemos cuando algo nos pasa mal? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Por qué? Bueno, nos encanta utilizar esa pregunta. Y el otro día que una persona me dijo: es que ¿por qué Dios me tiene en esta situación? Lo miré a los ojos honestamente y le dije: ¿de verdad te gustaría escuchar esa respuesta? ¿De verdad te gustaría que Dios te explicara por qué lo que has hecho merece eso y aún más? ¿De verdad te gustaría que Dios te mostrara la maldad en la dimensión tan fuerte por la cual hizo eso? Y a veces me doy cuenta que esa es la pregunta equivocada. Esa pregunta, por ejemplo, lo que hace es avienta la responsabilidad en alguien más. Esa pregunta hace que el enfoque de nuestra atención se centre en lo que otros han hecho, cuando en realidad, en medio de circunstancias difíciles, hay preguntas más importantes que hacer. Por ejemplo, algunas preguntas en la Biblia son: Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa pregunta nos cambia por completo el enfoque de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Señor, y en medio de esta circunstancia, ¿para qué tú quieres usar este problema? Cuando hacemos las preguntas adecuadas, es que podemos tener las respuestas y la perspectiva adecuada de lo que estamos enfrentando. Porque miren, amigos, dos personas pueden estar enfrentando el mismo problema, la misma circunstancia difícil, el mismo reto, pero cuando tienen el enfoque diferente hace una gran diferencia. Y muchas veces donde unos ven un grave problema, justo las personas a un lado ven una gran oportunidad. Cuando algunos están viendo que en esta circunstancia me voy a hundir, me voy a ahogar, va a ser mi tiro de gracia, aquí se acaba mi historia, otros en la misma circunstancia están viendo un trampolín donde van a ser destapados, donde van a ser enviados, donde van a crecer en sus vidas. Por eso considero tan importante cuando Dios nos da una visión, que permitamos que la visión nos cambie a nosotros. Porque nos afanamos por cuándo la visión se va a cumplir, por cuándo la visión va a cambiar las cosas a nuestro entorno, en vez de darnos cuenta que la visión Dios nos la ha dado para que cambiemos. En medio de una enfermedad, Dios te da una promesa y te dice: te voy a sanar. Y de inmediato empezamos a mirar cuándo se me va a quitar el dolor, cuándo se me va a quitar la enfermedad, en vez de pensar:
cómo esa palabra y esa promesa puede fortalecer mi fe. Cómo esa palabra y esa promesa puede sensibilizar mi vida al dolor que otras personas están sufriendo. Cómo esa palabra puede cambiar mi corazón. Cuando Dios nos da una promesa, Dios quiere que cambiemos nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Alguien apláudale a Dios que lo esté comprendiendo. Cuando Dios nos da una promesa, Él busca que nosotros cambiemos. Porque la clave consiste en cómo podemos interpretar nuestro entorno. Lo que va a marcar diferencia positiva en tu vida o negativa, lo que va a catapultar tu vida o la va a estancar, lo que va a desatar un gran potencial en ti o te va a atar, es cómo interpretas el entorno, cómo interpretas las circunstancias que te rodean. Siempre que algo relevante, mira la historia de la humanidad, cuando algo relevante, cuando algo sobresaliente, cuando un nuevo invento, una nueva medicina ha sido producida, siempre comienza con un hombre que tiene la perspectiva adecuada ante un desafío, que tiene el enfoque correcto ante una limitación. Donde otros dicen es imposible, de alguna manera él dice, lo voy a encontrar, lo voy a descubrir. Cuando otros ven que han habido 1000 fracasos, hay personas que dicen, no, han sido 1000 oportunidades, 1000 intentos y solamente necesito descubrir cuál es el correcto. Dios nos da la visión para que cambie nuestra vida antes de que cambien las circunstancias a nuestro alrededor. A mí me llama la atención cuando el rey David, la vida del rey David y el respeto que él tenía por Saúl. Era un hombre que respetaba como nunca, como no había otro hombre que respetaba a el rey Saúl. Con un respeto tan genuino, con un respeto incondicional, con un respeto que no tenía ningún deseo, ninguna motivación equivocada, oculta. Respetaba a Saúl. Yo me puse a meditar, ¿y de dónde surgió en David el respeto por el rey? Y sabes, yo creo que David comenzó a respetar a Saúl cuando Dios le dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Cuando Dios le dice a David, tú vas a ser el próximo rey de Israel, la actitud de David y la perspectiva de David con respecto del rey empezó a tener respeto. Porque a veces es fácil criticar, atacar lo que no entendemos. Ay, el pastor, ay, el mensaje, ay, la música, hasta el momento que me toca a mí hacer lo mismo. Es increíble cuando yo le digo a las personas, oye, ¿podrías simplemente tomar 2 minutos de la reunión para dar los anuncios? Y entonces empiezan a pensar, ¿cómo le hace el pastor? Ah, Chihuahua, 2 minutos, pararse enfrente, que la gente no se me duerma. Y empezamos a sensibilizarnos con las posturas, con la investidura, con la identidad. Y empezamos a hacernos las preguntas adecuadas. Creo que ya le he platicado en alguna ocasión. Desde niño yo miré a mi padre, que era pastor, bautizar a la gente. Yo veía a mi papá, yo creo que debía haber visto miles de bautizos, miles de personas que eran bautizadas. Lo había visto 1,000,000 de veces, bueno, no 1,000,000, pero muchísimas veces que me bautizaba. Y un día el pastor me dice, ahora es tu turno, vas a bautizar por primera vez. Listo, lo he visto 1,000,000 de veces. Bajo al río, espero a la persona, y cuando se acerca la primera persona que voy a bautizar, por primera vez me pregunté, ¿y dónde van las manos? ¿Dónde? Y entonces empiezo yo y cuando estoy pensando eso, la gente me está mirando. ¿Qué es lo que se dice? Y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La incliné, casi se me va del río, ya menos se ahoga la hermana. La agarré mal y ya no la podía yo levantar. Y cuando el pastor me dice por primera vez, tú vas a predicar, entonces empiezo a hacerme las preguntas que nunca antes me había hecho. Dios te dice una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente cuando Dios nos da esta promesa, las circunstancias son todo lo contrario. Es cuando más la gente se burla de nuestra fe, cuando más la gente desprecia lo que creemos, cuando más la gente nos empieza a atacar y te empieza a decir, ay sí, y tú que eres cristiano, ¿no? Y empezamos a pensar, Señor, ¿qué onda con tu promesa? Me dijiste que mi familia iba a ser salva y lo que veo a mi alrededor es todo lo contrario. Y entonces pasamos por alto que la primera persona que Dios quería salvar éramos nosotros mismos.
El primer cambio que Dios quería hacer cuando escuchamos la promesa de Dios es que mi vida sea capaz de cambiar. En la historia de la Biblia que leemos vemos la vida de Pedro, un apóstol, y era un hombre que había crecido en una cultura judía. Y para poder entender bien esa historia uno tiene que viajar al contexto de esa historia. Uno tiene que trasladar el contexto cultural y tratar de hacerlo relevante a nuestra época, contemporáneo a lo que estamos viviendo. Y más o menos lo que Pedro estaba experimentando cuando Dios le dijo, mata y come, sería algo similar a pensar, yo no sé cuál es la religión que tú consideras más alejada de Dios. Yo no sé cuál es el grupo o la filosofía o la creencia más alejada de Dios que en este momento tú concibes. Quizá tú dices, no, los más alejados son los satanistas. O a lo mejor tú dices, los más alejados son los ateos. O a lo mejor tú dices, los más alejados son los hinduistas. Yo no sé cuál tú pienses que son los más alejados de Dios. Y la visión que Dios le estaba dando a Pedro era una visión donde Dios le iba a mostrar que dentro de esa creencia Dios iba a producir el avivamiento más grande en la historia de la humanidad. Los no judíos iban a empezar a aceptar a Cristo, a ser llenos del Espíritu Santo y a encontrar la salvación. Y a Pedro se le hizo un signo de interrogación cuando Dios le dice, tienes que matar y comer estos animales que en toda tu vida has comido, que jamás has probado. Y entonces Pedro se empieza a hacer las preguntas adecuadas. Y entonces Pedro es el que empieza a cambiar en su corazón, porque los planes de Dios para Pedro eran mucho más grandes de lo que hasta ese momento en su vida se habían manifestado. Los sueños de Dios para Pedro eran más grandes de lo que su visión le había permitido ver. Dios quería llevarlo a una dimensión tan grande, pero Pedro ni siquiera había mirado de lejos, no lo había considerado. Él en su vida era un vacío total, una oscuridad total, no sabía ni lo que no sabía. Por eso Dios comienza dándole una visión a Pedro, para que sea el principio. Cuando Pedro empieza a cambiar su corazón, es el principio de llevar a la grandeza del plan de Dios que tiene la vida de Pedro. A veces nosotros estamos viviendo vidas limitadas y sentimos que estamos estancados, como dando vueltas. Empezamos a crecer y otra vez nos caímos, y volvemos a crecer y otra vez nos caemos. Llegamos a una dimensión con que parece que estamos empezando a avanzar en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero otra vez nos volvemos a caer. Y pensamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no comienzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no sigo avanzando? Y es que, amigos, no vamos a poder conquistar nada que no primero seamos capaces de ver. Dios permite que circunstancias que lleguen a nuestra vida para que veamos la dimensión a donde Dios nos quiere llevar. Y para ser honesto, yo veo que a veces Dios, cuando comparte la visión es a veces mucho más alta de lo que hasta en lo natural alcanzaremos a conquistar. La visión es mucho más alta. No es porque Dios mienta, no es porque Dios nos engañe o porque Dios no pueda cumplirlo, pero a veces necesita estirar nuestra visión hasta acá para que podamos alcanzar esta dimensión. Y a veces Dios le dice, como a Abraham, vas a ser padre de multitudes. Ahora, ¿lo iba a cumplir? Sí. ¿Lo cumplió? Claro que sí. Pero ese era el principio que Abraham necesitaba para poder verse a él, ver a su esposa, ver su entorno de una manera diferente. El principio más importante de la visión es que tú y yo podamos cambiar. Cuando Dios nos da una visión, nunca nos dice cómo lo va a hacer. No. ¿Se ha dado cuenta que Dios le dijo a Moisés, te voy a dar la tierra prometida? Y jamás le dijo cómo lo iba a hacer. ¿Sabes qué? El cómo llega justo cuando estamos ante el borde de la circunstancia. Dios no nos da el mapa completo antes de cuando nos da el sueño. Dios no te dice te voy a hacer próspero y tu negocio va a crecer y mira, lo vamos a hacer así. En el 2016 vas a alcanzar esto, en el 17 esto, en el 18 aquello y en el 20 vas a alcanzar. Jamás nos dice Dios eso. Dios te dice te voy a prosperar. Y cuando mira en ti el cambio, la reacción de haber creído, de haber recibido la visión y te paras en la línea de batalla, entonces Dios te dice el cómo de esa batalla. Conquistas esa batalla, te enfrentas otra y ahora Dios te dice el cómo de la siguiente batalla. Y avanzas otro paso y Dios te dice el cómo de la siguiente batalla. Y Dios te lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por eso la clave está cuando recibimos la visión
en que tengamos nosotros el cambio correcto, en que nosotros tengamos la perspectiva correcta. Dios le dice a Abraham: tu descendencia va a heredar esta tierra. ¿Se acuerda? Una vez Dios paseó a Abraham y le dijo: tu descendencia va a habitar este territorio, un territorio precioso. Abraham en lo natural nunca lo vio. Sus hijos nunca lo vieron, su nieto no lo vio. Fueron varias generaciones adelante cuando se cumplió esa promesa. Sin embargo, desde el día en que Dios le dio esa promesa, Abraham nunca vio esa tierra de la misma manera. La perspectiva, la forma, cuando él pasaba por esa tierra era diferente. Él aún compró un terreno para que lo enterraran ahí, porque él sabía su perspectiva, su corazón, su actitud, su fe, sus decisiones, sabía que se iba a cumplir esa promesa. Abraham permitió que la visión lo cambiara a él, lo transformara a él. José, Dios le muestra que su vida va a ser de gobierno, pero empezó. Así que cuando las circunstancias en su vida fueron adversas, José supo que esa visión lo iba a cambiar y empezó a ser excelente en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque un día Dios lo iba a llevar al gobierno. Un día Dios lo iba a llevar con influencia en lo natural tan grande. Así que José, en cada circunstancia en su vida, ya se veía diferente. ¿Cómo te verías tú? ¿Qué pasaría en tu vida si yo dijera: ¿saben qué? Dios me llamó esta semana, me tengo que ir a vivir al África y abrir allá Selah en África. Tú vas a ser el próximo pastor. ¿Cómo verías eso? Por favor, te voy a encargar, Yebel, que tú hagas este trabajo. El trabajo que yo he hecho, ahora tú lo vas a hacer. Yo, sí. Algunos de ustedes empezaríamos a concebir las cosas de una manera diferente. Dios nos ha dicho: Selah, la iglesia de la Ciudad de México. Y cuando Dios nos da esa promesa, las cosas en la ciudad, en lo natural, se ponen durísimas. Pero eso no le importa a Dios. Eso no cambia los planes de Dios. Eso no significa que Dios se equivocó al darnos esa promesa. La pregunta es: ¿cómo dejamos que esa promesa cambie nuestros corazones? Cambie nuestra perspectiva. Porque donde todos ven una ciudad en caos, algunos estamos viendo una ciudad al borde del avivamiento. Donde todos ven que el pecado y la violencia y la maldad están creciendo, otros estamos viendo la gracia de Dios va a sobreabundar. El poder de Dios se va a manifestar. La iglesia se va a levantar. La iglesia va a predicar la palabra de Dios. La misma circunstancia mirada en perspectivas diferentes. ¿Saben? El otro día yo hablaba con una persona, un amigo, y me decía: pastor, yo quisiera que me ayudara a predicarle a mi papá. ¿Por qué? Mire, mi papá es muy duro, él es muy analítico, él es una persona que ya tiene sus convicciones muy fuertes, él no va a querer aceptar a Cristo. Yo le dije: ¿sabes? Esas personas me encantan. Me encanta hablarle a personas, porque el problema no es que sean analíticos. El problema es que seamos analíticos con unos lentes equivocados, con unos lentes incorrectos. Por ejemplo, a lo mejor usted dice: yo soy una persona que necesito mirar la Biblia y analizar todo para que yo crea. Julián, ayúdame. Y es como que yo te pidiera: Julián, estudia la Biblia con estos lentes. Pásale la Biblia, Margie, por favor, a tu esposito, ahí el tiempo con Dios. A ver, lee la Biblia, aquí está. A ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? No sé. Ahora, Julián puede ser una persona analítica, que le gusta profundizar en la palabra, que le gusta convencerse y encontrar respuestas que no están en la superficie, sino que están en lo profundo. Y el problema no es que él sea analítico, el problema es que sea analítico con la visión equivocada. El apóstol Pablo era un hombre sumamente analítico, que le gustaba la profundidad. Daniel era un hombre sumamente inteligente, intelectual, pero tenían los lentes adecuados, los lentes correctos, y eso destapó el potencial de su vida. Gracias, Julián. Con estos lentes usted no puede llegar a ningún lado. El problema no es que tus ojos estén mal. El problema está cuando los lentes que traes puestos son los equivocados.
Algunos traen puestos unos lentes que se llaman amargura. ¿Cómo se llaman? Fuerte, ¿cómo se llaman? Cuando tengo puestos los lentes de amargura, volteo a ver lo que pasa con mis hermanos. Se compró un carro nuevo, se creen mucho, la muy. Díganme una cosa, ¿qué problema hay que tu hermana se compre un carro nuevo? ¿Qué problema hay con eso? Ninguno. ¿Sabe cuál es el problema? La visión enferma. Cuando vemos las cosas con una perspectiva equivocada. Otras personas traen un tipo de lentes que se llama fracasos previos. ¿Cómo se llama? Derrotas del pasado, fracasos anteriores. Hemos fracasado antes en la vida. Así que cuando Dios nos pone frente a un negocio, frente a una empresa, cuando Dios pasa delante de ti a la mujer que será tu esposa, y tú traes puestos los ojos del fracaso. No me va a hacer caso. Uy, no, está re difícil. Uy, no, es bien complicado. No. Es que pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Mire, está bien difícil. Y alguien que ve la misma circunstancia, pero con otros ojos, sonríe y te dice: estás delante de la oportunidad más impresionante de toda tu vida. Porque el problema no es la circunstancia, no es lo que vivimos, no son los problemas, no son los ataques. Es la manera en la que yo veo los ataques. Es la manera en la que yo concibo mi entorno y lo que me rodea. Les tengo una solución. Dios me dio, no es para tanto, pero tengo los lentes mágicos. Hoy Dios quiere darte los lentes buenos y van a ser gratis. Lo que necesitas es abrir tu corazón. Lo que necesitas es tener la actitud adecuada. Porque cuando tú te pones estos lentes, algo increíble sucede. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Sí se puede! ¡Yeah! ¿Cómo no? ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! Mi enemigo está chiquitito. Mi enemigo está derrotado. Este cáncer lo puedo vencer. ¡Yeah! Miren. ¿Quieren probarlos? A ver, Margie, pruébatelos. A ver, pruébate, a ver. Véalos para que veas cómo se ve la cosa. A ver. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Perdón, no era. A ver, Israel, tú ponte estos lentes, a ver qué onda. A ver, venga, tú ponte, venga, a ver qué sale. Oh, ahora quién, si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando. No. Digan conmigo, el problema no son los lentes. El problema, a veces el pastor está aquí predicándote y el pastor te pone unos lentes y te dice: Dios te va a sanar. Pero en cuanto te pones esos lentes, lo que sale es amargura, incredulidad, derrota. No, es imposible. Lo que pasa es que el pastor no sabe lo que yo estoy viviendo. Él la tiene bien fácil, sí, con su camisita negra. Traemos los ojos. Denle un aplauso, amigo, que me ayudó con la prédica. Gracias, hijo, muchas gracias. De repente vemos las cosas con una perspectiva equivocada. Y no es que seas malo al querer ser analítico. Dios te puede dar todas las respuestas que tú necesitas. Dios te puede hablar en el idioma que tú necesitas que Dios te hable. Dios a un hombre le dijo: Señor, por favor, está difícil, pero que este montón de lana quede mojado aquí y mañana todo el piso esté seco. Y así sucedió. Al otro le dijo: Señor, perdóname, si es cierto, ahora que pase lo contrario, que todo el pasto esté mojado, pero este vellón de lana esté seco. Y eso sucedió, porque Dios no tiene problema con enseñarte y compartir a tu vida lo que necesitas aprender. El problema lo tenemos cuando tenemos enferma nuestra visión, cuando todo lo que Dios trae a nuestra vida lo malinterpretamos. Dios trae una bendición, creemos que es una maldición.
Dios nos empieza a castigar y creemos que es una bendición y tenemos la visión equivocada. Me puse los lentes porque me dijeron que me veía más intelectual. Y de repente tenemos la visión equivocada, la perspectiva equivocada de las cosas. En este momento, como pastor, ¿sabe cuál es el desafío más grande que yo tengo para la iglesia? Que todos nosotros podamos ver la iglesia de la misma manera que Dios la ve. Porque cuando algunos ven en la iglesia un círculo social medio chido, algunos ven un tiempo, un concierto acá, pues más o menos buena onda. Algunos ven en la iglesia ellos, algunos ven en la iglesia es una secta, es una religión, es una manera entre tantas. El Señor Jesucristo está pensando que la iglesia lleve la verdad a los perdidos, que la iglesia comparta con el amor el mensaje que tiene la capacidad de cambiar el destino de esta ciudad. Pero a veces traemos los lentes diferentes. Una persona que ha mirado con derrotas en su vida, que ha tenido broncas financieras, a lo mejor me ve a mí ponerme estos pantalones y dice, seguro se está gastando el dinero de las ofrendas y se está robando los diezmos con esos pantalones. No es así. El pastor se está gastando las ofrendas y los diezmos en tanto viaje que anda por todas partes. No, no es así. No hemos tomado un solo peso de las ofrendas para estos viajes. Pero yo le pregunto, imagínense que tuviéramos los lentes diferentes y que alguien dijera, wow, nos conviene que el pastor, si lo están invitando a las ligas mayores, vaya. Nos conviene que el pastor se siente a aprender de los grandes, que vaya. Entre todos vamos a ayudarle si entendiéramos los lentes adecuados. Pero a veces tenemos los lentes equivocados y empezamos a mirar las cosas de una manera inadecuada. Vemos que el pastor no nos saluda ese domingo y lo vemos con los lentes del resentimiento. Vemos a todas las personas que nunca nos saludaron y pensamos, el pastor es igual, no le interesa a la gente, no le interesa mi vida. No nos pusimos a pensar si había otra persona un poco más necesitada que yo antes y se detuvo a saludarla. No nos detenemos a pensar si ese día andaba todo acalambrado en mi mano y no podía extenderla. No. Simplemente interpretamos lo que nos rodea con la visión equivocada. Hoy tengo una invitación. Hoy quiero animarles a pedirle a Dios que sane nuestra visión. Antes de que le empieces a pedir a Dios, cambia a mi papá, cambia a mi mamá, cambia a mi escuela, cambia el gobierno. Empecemos a decirle a Dios, Señor, permíteme mirar las cosas desde la perspectiva que tú la ves. Porque donde nosotros vemos un imposible, Dios ve un milagro. Donde nosotros vemos una puerta cerrada, Dios está mirando una catapulta para tu vida. Cuando nosotros vemos una gran adversidad, donde nosotros vemos que no hay opción, cuando nosotros vemos un mar cerrado que nos va a ahogar, Dios está mirando. Hoy les voy a enseñar a caminar sobre el agua. Hoy les voy a dar una nueva idea. Hoy los voy a llevar a ampliar su mente, su criterio, ampliar su visión, más alto, más grande, más amplio de lo que jamás habían experimentado. Por eso a veces Dios te pone en circunstancias en la vida que nunca antes habías enfrentado, para que comiences a hacer las preguntas que nunca antes habías hecho y comiences a conquistar lo que nunca antes habías conquistado. Alguien que lo esté entendiendo, apláudale a Dios. Esa es la dimensión de lo que Dios quiere. Ese es el propósito que Dios tiene en la vida. Ahora, déjeme decirle nada más algo muy rápido. En la Biblia hay 2 ocasiones donde Dios adrede mandó un castigo de dejar a la gente ciega. 2 ocasiones en la Biblia y con consecuencias muy específicas que hicieron que de parte de Dios viniera un castigo a la gente y los dejara ciegos. ¿Alguien se acuerda de alguna de esas historias que quiera levantar su mano? Dice la Biblia en el libro de Génesis, en Sodoma y Gomorra, que llegaron 2 hombres de parte de Dios a salvar a Lot. Pero la gente de Sodoma y Gomorra estaba tan hambriento de lo malo, tan hambriento del pecado,
que cuando vieron entrar a los dos ángeles de Dios, quisieron abusar de ellos sexualmente. Estaba su mente tan enfocada en el pecado que Dios los tuvo, a todo el pueblo lo tuvo que dejar ciego. Digan conmigo, el pecado. Vamos, dígalo bien fuerte, el pecado ciega mi vista, nubla mi vista. Por eso cuando Dios quiere que tengas una mente limpia, el propósito importante de tener una mente saludable no es que seamos santurrones infalibles, que nunca cometamos un error. No es que seamos míticos, religiosos, iluminados, monjes. No. El propósito de una mente limpia es que podamos interpretar nuestro entorno de una manera clara, de una manera positiva, de una manera edificante. La segunda manera en que Dios dejó a un pueblo entero ciego fue en el tiempo del profeta. El profeta Eliseo, vino todo un ejército a hablar, a querer acabar con el siervo de Dios, a querer matar al siervo de Dios. Venían con la intención de meterlo en la cárcel y de matarlo. Y uno a uno, todo el ejército se quedó ciego. Cuando tenemos una perspectiva equivocada de los siervos de Dios, de los hombres de Dios, yo sé que hay gente que no tiene escrúpulos, sé que hay personas que son charlatanes en la fe, lo entiendo, pero también hay hombres genuinos, hay mujeres genuinas, hay personas honestas que hacen un trabajo impresionante. Y cuando tenemos una perspectiva equivocada de los genuinos hombres de Dios, de las genuinas personas que hacen el bien, eso empieza a dejarnos ciegos, nos empieza a nublar la vista. Y quiero hablarles de dos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo Jesús le devolvió la vista a los ciegos. Yo quiero invitarle que usted lea la Biblia y lea los evangelios, lea las historias con calma, con detalle, de cómo Jesús le devolvió la vista a los ciegos. Y lo mismo que usted ve en lo natural es lo mismo que en nuestros días Dios quiere hacer en tu vida de manera espiritual, para abrirte los ojos. ¿Cuántos quieren abrir los ojos espirituales? ¿Cuántos quieren ver las cosas como Dios las ve? ¿Cuántos quieren ver su entorno desde la perspectiva celestial? Alguien apláudele a Dios fuerte que lo quiera. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿Saben por qué lo quiero? Porque ojos que no ven es un corazón que no siente. Puedo estar frente a una gran necesidad, puedo estar frente a un gran desafío, pero si mis ojos no ven, mi corazón no lo va a sentir. Algunas veces Dios me ha dicho, predícale a ese hombre, háblale de mí. Y lo que ven mis ojos es, pues si este cuate se ve empresario, parece que terminó una licenciatura, tiene dinero, ¿para qué necesitaría él a Cristo? Mis ojos ven a una persona que parece no necesitar del evangelio, pero los ojos de Dios ven a un líder, a un empresario, y a través de él hay una gran familia, hay toda una gran empresa a la que Dios quiere salvar. Y la perspectiva de Dios es diferente. Cuando Dios ve algo, ve una necesidad, ve un problema, ve un reto, qué importante es que podamos tener la misma perspectiva de Dios. Porque ojos que no ven es... Tú te estás peleando con tus hijos. Hijos, vean todo el trabajo que hago. No necesitas gritarlo. Aplica los principios que vamos a ver ahorita rápido y vas a ver que su vista va a ser de vuelta, que van a ver las necesidades, que van a tener sensibilidad. Número 1, rápido. Jesús sanó. Jesús dijo, tiene que comprar la conferencia siguiente para que le diga algo grueso, pero dice la Biblia que Jesús sanó a unos ciegos en Betsaida. Marcos capítulo 8 versículo 22. Y esta historia dice que la Biblia, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Digan conmigo, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús. Entonces Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él, le preguntó si veía algo. El ciego respondió, veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y ahora vio todo claramente porque ya estaba sano. Y Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo. Esta historia me encanta porque me deja entender el enfoque correcto para que nuestra vista sea de vuelta. Y tiene que ver con las personas que nos rodean. Tiene que ver con a dónde van las personas que me rodean.
Este ciego, este hombre que nunca había visto nada, tuvo la fortuna de tener amigos que lo llevaran a Jesús. Amigos que no lo llevaran con un médico solamente, amigos que no lo llevaran con una religión, amigos que no lo llevaran a una tradición, amigos que lo llevaran a Jesús. Y sabes, cuando Dios quiere devolverte la vista, una de las maneras en la que Dios lo va a hacer es rodeándote de amigos que te lleven a Jesús. El problema es que a veces con los amigos que nos quieren llevar a Jesús somos un poco reacios. No, prefiero los amigos que me llevan a la pachanga. Prefiero los cuates que me rolan la mota. Cuando Dios lo que quiere es devolverte la vista, y por eso te envía amigos que te lleven a Jesús. Díganme si no, todos nosotros estamos aquí gracias a un amigo o a un familiar que nos invitó, nos insistió para que llegáramos aquí. Levanten su mano, ¿cuántos saben de lo que estamos? Denle un aplauso a Dios por esos amigos que nos llevan hasta Jesús. Los amigos se van a llevar hacia Jesús, pero ya es decisión tuya si decides darle la mano a Jesús y ahora seguirlo a Él. Porque dice la Biblia que los amigos llevaron al ciego hasta Jesús, pero luego Jesús lo tomó de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Y la Biblia nos habla de que ese ciego no recuperó la vista a la primera, y no es casualidad. No es que Jesús trajera las pilas bajas, no es que Jesús le fallara. Jesús nos está enseñando la importancia del proceso. Algunas cosas en la vida no podremos devolver la vista con la primera predicación, solo con una enseñanza. Eso será el principio. Qué importante es que sigas conectado. Díganlo conmigo, sigue conectado. Qué impresionante es cuando oyes una prédica. Wow, Dios me habló en esta prédica. Ahora digas, ¿cuál es la siguiente? En la siguiente prédica Dios va a ampliar mi visión. En la siguiente prédica voy a ver las cosas con más claridad. Me encanta y te doy la bienvenida que nos estás acompañando. Es un gran honor que estés con nosotros, pero te aseguro la segunda vez será más grande. La tercera será increíble. La cuarta, quinta, porque Dios siempre tendrá un plan especial para sorprender tu vida. Los que están de acuerdo con eso, apláudanle a Dios. Si te gustó la primera reunión, imagínate la segunda. Un amigo que te acerca a Jesús, de verdad es un amigo. Yo sé que a veces nos dan ganas de amigos que nos acerquen las drogas. Y de momento sentimos, padre, hoy este cuate es buen amigo porque me acerca a algo malo. Este cuate es mi cuate porque me pasa las respuestas de un examen. Es mejor amigo el que te enseña a estudiar. Es mejor amigo el que te acerca a Jesús. No como una religión, sino como una relación. Y lo segundo, amigos, el segundo ejemplo en la Biblia de cómo Jesús le devolvió la vista a un ciego. Dice la Biblia que cuando Jesús salió de ahí, Mateo 9:27, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle. 2 ciegos, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Lo siguieron. ¿Y comenzaron a qué, amigos? No a susurrarle, no a orar con la mente. Ellos estaban tan desesperados por recuperar la vista que todo lo que no podían hacer con los ojos, lo hacían con los labios, lo hacían con las piernas, lo hacían con las manos. Todo lo que no podían sus ojos permitirles alcanzar, lo conquistaban con sus palabras. Dice que siguieron a Jesús, ciegos, no podían ver, pero seguían a Jesús. Y comenzaron a gritarle, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Y la Biblia dice que no los sanó de inmediato. ¿Acaso era cruel Jesús? Y luego los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Ya Jesús se fue a su casa. Oiga, si alguien acabando el culto me sigue hasta mi casa y cuando ya me meto a descansar lo veo afuera en el patio, me voy a sentir raro. No sé qué haya sentido Jesús. Terminó el culto, la reunión, se fue a su casa, se fue a descansar, se asoma por la ventana. ¿Y qué había afuera? 2 ciegos. No se iban a ir, no iban a dejar hasta que no recuperaran la vista. Y ese es el corazón que necesitamos entender, amigos. No te suelto, Jesús, hasta que no me dejes entender lo que estoy atravesando, lo que estoy sufriendo, pero desde tu perspectiva, desde tu visión, hasta que no me dejes ver las cosas que están pasando en mi casa, en mi escuela, en mi país, desde tu perspectiva. Y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó,
Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Esto parecería una pregunta obvia. Ya están ahí, ya han caminado todo el tiempo, ya hicieron un gran esfuerzo, están ahí esperando un milagro. Pero esa pregunta me deja entender por qué Jesús esperó tanto tiempo, o todo ese día. No fue tampoco demasiado, pero todo ese día. ¿Por qué Jesús no simplemente volteó y lo sanó de inmediato? ¿Por qué no Jesús le devolvió la vista a la primera vez que clamaron? Jesús dejó que lo siguieran, que hicieran un esfuerzo, que caminaran en sus limitaciones. ¿Para qué? Diga conmigo fuerte: para fortalecer su fe. Dios te ha dado promesa de que ese negocio va a prosperar, y de repente no prospera en la primera semana, a veces no prospera en la segunda semana, pero Dios está mirando si tú estás caminando con esas limitaciones, con lo que parece que es adversidad, con lo que parece que es contrario, pero manteniendo tu fe, pero confiando, dando cada paso, cada decisión, cada avance en tu vida, confiado en que Jesús va a hacer un milagro en tu vida, en que Dios va a hacer la diferencia, en que Dios va a devolver lo que Él te ha prometido, en que no vas a regresar a tu casa igual, en que Dios no dice mentiras. Por haber confiado en mí, dijo Jesús, serán sanados. Y de inmediato los ciegos pudieron volver a ver. En este tiempo Dios está invitando a la iglesia a que lo siga. Probablemente todavía no entendemos todas las cosas, pero no necesitamos entenderlas del todo para empezar a seguir a Jesús. De hecho, jamás alcanzaremos a comprender todo lo que Dios quiere que comprendamos, porque la mente de Dios es infinitamente grande. Pero Dios no necesita que lo entendamos todo para darnos la primera victoria. Dios quiere que confiemos en Él, que su visión, su sueño, su propósito cambie nuestra vida. Yo no sé si hay alguien que en esta mañana necesita desesperadamente pedirle a Dios que sane su visión, que nos deje entender las cosas que estamos viviendo desde su perspectiva, que nos deje entender no solamente por qué, sino para qué, que nos deje comprender. ¿Y qué quieres tú que yo haga en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga en este momento? ¿Qué es lo que tú deseas que yo cambie en esta circunstancia? Si ese es tu corazón, ponte conmigo de pie. Dios quiere cambiar nuestra visión. Dios quiere darte un sueño, el sueño de Dios para tu vida. Y el propósito de ese sueño, no te desesperes si no cambian las circunstancias de inmediato. No, porque cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da un propósito, el que Dios quiere que cambie eres tú, soy yo. Dios quiere que cambiemos nosotros. Siempre Dios espera una reacción cuando nos da un sueño. Siempre Dios espera una decisión, un cambio cuando nos da un sueño. Y después que mira ese cambio, entonces Dios empieza a dar los cómo. Empieza a darte el siguiente paso, enseñarte el siguiente punto en la ruta de tu destino, y te empieza a enseñar cómo lo vas a lograr. No te va a dar toda la ruta, porque si te diera el mapa completo te apartabas del Señor, pero te va a ir dando paso con paso. Él promete estar contigo.